como tal, pues quedaban en el grupo, pero como acá toca abrirlas es desde Moodle, entonces quedan ubicadas en el chat, ¿listo? Qué pena no te puedo ahí colaborar así con eso. Si alguno de ustedes sabe, pues que también me indique y me enseñe. Profe, una pregunta. Esperar 5 minuticos. Vamos a esperar 5 minutos más a que lleguen sus compañeros. ¿Listo? Profe, con el tema de las grabaciones de la clase, pues yo estoy como claro, pero la verdad es que no aparecen. O sea, yo he tratado de todas las formas de ver la clase y nada. Las grabaciones de las clases están en el OneDrive, no quedan grabadas en el chat, sino en el OneDrive. Entran al OneDrive y sale la parte donde dice Share, de compartir, y ahí salen todas las clases que están grabadas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién fue la que nos ayudó ahí? Súper, muchas gracias, porque no, tampoco sabía yo cómo quedan grabadas. Bueno, vamos, ¿cuántos estamos acá? Acá estamos 30. Bueno, yo creo que ya podemos empezar, como para que nos rinda y ustedes también tengan su tiempito para irse a sus prácticas y a su almuerzo. ¿Listo? Entonces, vamos a contar. No les tengo la cámara hoy tampoco, he tenido como problemas, entonces con el equipo, en fin, el micrófono, el driver del micrófono se me despapalló, mejor dicho, estoy súper mal de computador, no mal de computador, pero no sé qué pasó. Entonces les pido disculpas si no pongo la cámara porque a mí me gusta. Pues que me vean las caras. Bueno, listo, ya está grabando. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Yo creo que ya ven la pantalla, chicos. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces empezamos. Ya le vamos a pegar duro a la inmunidad innata. Entonces, pues ya, o sea, pues para inmunidad innata, digamos, lo que vimos ayer fue como todo. Entonces, ¿alguien me puede recordar qué es la inmunidad innata? ¿Qué era con sus palabras, frescos? ¿Qué se acuerdan de innato? ¿Cuáles eran esas características de la inmunidad innata? ¿Quién me dice? Que es con lo que el animal Profe, nace. rápida. Ay, con lo que no nace, profe. Entonces, es rápida, con la que uno nace, súper bien. ¿Qué más? Dura cuestión de horas. Es inespecífica, profe. Es inespecífica. Joel dijo que era en cuestión de horas que se presentaba. Si se prolonga, también le puede causar como una contraindicación al paciente, ¿no? O sea, se puede como hacer daño con esa misma, ¿no, profe? Exactamente. Mire que una de las respuestas, así como para si se prolonga, una de las respuestas, por ejemplo, más típicas es la fiebre. Fíjese usted qué le pasa si tiene una fiebre muy intensa o a un animal, lo puede llevar inclusive al shock, ¿sí? Por eso la fiebre, aunque es buena porque pues supuestamente inhibe la replicación viral o microbial, mejor dicho, pues también es muy mala porque nos puede alterar. Por ejemplo, más adelante vamos a ver fiebre y les voy a poner como siempre aburrido yo a leer un artículo donde nos habla precisamente cuáles son las implicaciones, lo malo de la fiebre. ¿Listo? Entonces, ya habíamos hablado ayer y gracias chicos por colaborar. Fíjese que si colaboramos nos hace esta vaina como bacanéis, no tan aburrida. Chicos, primera línea de defensa, recordemos eso. Entonces, recordemos en este momento pues de caos, pues no de caos, pero sí de protesta social, la primera línea. ¿Quiénes están en la primera línea? Los que están poniendo el pecho. O sea, los que recibían las lacrimógenos y la piel. Pero la inmunidad innata es la primera línea, es la primera que pone el pecho en las infecciones. Y veíamos ayer, pues, las barreras, ¿no? Oiga, qué tan raro, yo tenía ¿qué? Espera un momentico, miro una cosa, bueno, sí, descartar. No sé qué pasó con bueno, creo que la próxima clase vamos a hablar de eso. Entonces, es la primerita, entonces, la inmunidad innata es la primera línea, y pues por eso tiene unas funciones importantes, ¿cierto? Unas funciones como cuáles.
Entonces, la primera de esas funciones va a ser la activación de esa respuesta inmune. Entonces, si nos preguntan cuál es la respuesta, las funciones de la respuesta inmune innata, entonces ya dijimos protección de primera línea. ¿Por qué? Porque es que tiene barreras que las vimos la semana pasada. Tiene barreras microbiológicas que son las que están en la charlita de microbiota. ¿Ya vieron en el Moodle la charlita de microbiota, chicos? ¿Sí se la pillaron o no? Mírenla acá, ustedes entran aquí, a virología, inmunología veterinaria, y aquí en la segunda semana ustedes tienen acceso a 2 actividades que tienen que hacer. Una, ver esta charlita, que como les digo, es una charla que yo di para la compañía Hills, la de, ¿cómo es que se llama? La de concentrado. Entonces ahí ustedes la pueden ver. ¿Listo? Y adicionalmente está este artículo para que ustedes pues también lo lean, que también tiene que ver con eso. Eso es lo que vamos a evaluar la próxima semana. ¿Listo? Entonces, para que no se les olvide eso. Entonces, esto hablando de barreras, que vimos barreras físicas, químicas, y nos faltaba la barrera biológica la semana pasada, que es la que ustedes van a leer. Bueno, entonces, todo eso, más las células de la inmunidad innata, las lágrimas, el sudor, los epitelios, la piel, todo eso son, pues, mejor dicho, primera línea, ¿sí? Lo bonito de esta inmunidad innata es que ella ha evolucionado con los microorganismos. ¿Cómo así? Pues yo les voy a hacer una pregunta de evolución, chicos. A ver quién me dice, con todo el respeto del cuento. Muchachos, ¿ustedes evolucionar qué es? Es básicamente que usted, al transcurso de su vida, usted se va adaptando a ciertas situaciones o los animales se adaptan a situaciones ambientales, a situaciones microbiológicas, y pues eso les permite evolucionar y adaptarse. Les pregunto yo, chicos, pensando en microorganismos y en mamíferos complejos, ¿quién evolucionará o quién se adapta más fácilmente o más rápidamente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los microorganismos o los mamíferos? Microorganismos, profe. Profe, Carlos Alfredo dice microorganismos. Carlos Andrés, ¿qué dice? Iba a decir algo. Profe, los mamíferos no llevan millones de años para evolucionar. Pues sí, los microorganismos, mire, entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Cada cuánto creen ustedes que se replica una bacteria? ¿Cada cuánto se replicará, se dividirá una bacteria? profe. Sí, O señor. sea, Minutos, horas. no, bien. Entonces, bueno, primero vamos con Carlos Andrés y después vamos con Carlos Alfredo. Carlos Andrés, ¿qué iba a decir? Pienso yo que, por ejemplo, que es más rápido en las bacterias es por lo que se está preguntando, por el tiempo de replicación. Un ser humano o un mamífero para replicarse son meses o años para ir como cambiando de generación, más una bacteria es muy rápido, ¿no? Cierto. Entonces, Y Carlos, y en 4 días ya está todo un enjambre de bacterias en un cultivo, ¿no? ciertamente, Carlos Andrés. ¿Y Carlos Alfredo qué iba a decir? Exactamente eso, profe, que una bacteria puede tener su replicación en horas o como mucho días. Sí, claro. Pues muchachos, una bacteria se está replicando cada 20 minutos, cada media hora. O sea, usted puede poner, por ejemplo, 1.000.000 de bacterias en este momento y usted va a las 4 horas y ya hay, digamos, usted pone, digamos, más bajito, pongamos 100 bacterias, a las 4 horas usted ya puede tener 1.000.000 de bacterias, ¿sí? Ellas se replican muy rápido y nosotros cada cuánto nos replicamos. O sea, pues por ahí el que se ponga así como por ahí con éxito cada 30 años, ¿no? O sea, imagínense, eso por ejemplo yo todavía no tengo hijos, o sea que más demoradito. Hay algunos que de pronto a los 20 años ya son papás y eso, pero se demora muchísimo, ¿sí? Entonces el proceso de adaptación es mucho más lento en los mamíferos que en los microorganismos. Entonces por eso hablamos de esa velocidad de replicación. Mientras nosotros nos replicamos cada 40 años, los microorganismos, y esto también explica lo que hablábamos ayer, que yo les decía, muchachos, lo que pasa es que los microorganismos evaden al sistema inmune. ¿Pero por qué? Porque es que ellos se replican muy rápido, mientras nosotros, pues, como que nos demoramos, ¿sí? Si bien ellos se han replicado así como muy rapidito, ¿sí? El sistema inmune también trata de hacer lo suyo, como tratar de adaptarse, pero pues más lentamente, pero igual trata de hacerlo. Y por eso también decimos que el sistema inmune es redundante. Chicos, ¿qué entienden por redundante?
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es redundante? Repetitivo. Repetitivo, muy buena, Melissa, muy buena definición. Redundante es algo que es repetitivo, que se repite, o que hay más de lo mismo, como también yo digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso uno dice, yo subo para arriba, eso es como redundancia, ¿no? Es como doble, bajo para abajo, etcétera, etcétera, perdón. Entonces, el sistema inmune es redundante. ¿En qué aspecto es redundante? Es que de pronto yo tengo muchas células que de pronto hacen lo mismo. Tengo muchas moléculas que también hacen lo mismo. Y menos mal lo hace, porque sin eso, pues las bacterias y los microorganismos nos ganarían pues la partida frente a eso. Muchachos, pregunta así súper tonta como siempre lo hago yo. Chicos, a ustedes, por ejemplo, ustedes van a un banco, ¿a ustedes cómo los reconocen en el banco? ¿Cómo verifican que ese es usted? ¿Cómo usted verifica que es usted, no sé, si va al banco, si va a la universidad? ¿Cómo los verifican? ¿Con la huella, profe, o con la Bueno, identidad, con la cédula? bien chévere, Omar, súper bien. ¿Con la huella o con la cédula, dice Omar, ¿cierto? ¿Y qué más, qué otras cositas podría hacer? ¿Cómo más nos reconocen? ¿Con la huella? ¿O cómo reconocen ustedes? En el sistema de ellos, profe. ¿Cómo? Luis, ¿qué dijo? Va Luis y Por la después Lisette. firma. Por la firma también. Lisette, Melissa, ¿qué ibas a decir? La foto, profe. La foto, ¿cierto? En Entonces, el sistema de fijémonos, ellos, profe. documento. Inclusive, nosotros podemos, por ejemplo, no me gusta distinguir, pero reconocer, por ejemplo, por una foto, como lo estoy haciendo ahora, por el color del pelo, por la nariz, por muchísimas características, ¿no? Yo puedo reconocer, no solo en el banco, pero yo puedo reconocer a alguien por todas esas características, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, chicos, ¿sí? Por todo ese tipo de reconocimiento, ¿cómo creen ustedes que el sistema inmune reconoce a los microorganismos? Ahora ya bajémonos de tamaño. Yo le digo narizón, pelirrojo, no sé, jetón, orejón, mono, le gusta la ropa ancha, le gusta la ropa ceñida, el uniforme de la universidad. ¿Cómo el sistema inmune reconocerá a los microorganismos? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Por receptores. Por receptores, dice Lisette. Chévere, bien. ¿Me podrías como explicar o comentar a tus compañeros por qué dices que por receptores o cómo sería la cuestión? Lisette. Yo diría que por medio de las sustancias que esas suelten. Bueno, entonces me gusta eso, por medio de las sustancias. ¿Qué dice Carlos Andrés Rojas? Por cómo estén constituidos, ¿no? O sea, hay como, cada uno tiene debe tener algo diferente, ¿no? Y debe haber en el organismo algo específico para identificar eso, ¿no? Identificar esa diferencia entre los organismos que están invadiendo, ¿no? Bien, súper bien, Carlos Andrés y Lisette Melissa. Entonces, por un lado tenemos, Carlos Andrés dijo, constituyentes de los microorganismos, ¿no? Y por el otro lado también tenemos como algo también en las células de la inmunidad, que pueden ser receptores, ahorita lo vamos a profundizar, que permiten ese reconocimiento, ¿listo? Entonces, por eso, chicos, es que yo les quiero decir, ¿cuál es el principio de la respuesta inmune? O sea, ¿en qué se basa la respuesta inmune? ¿Cuál es como el misterio, la razón de ser del sistema inmune? Chicos, cuando tenemos respuestas inmunes, es porque estamos haciendo un proceso de, todo el tiempo lo está haciendo nuestro cuerpo, nuestra célula está haciendo reconocimiento de lo propio o de lo extraño. ¿Sí? Yo también digo reconocimiento de lo propio y de lo no propio. ¿Cómo así? Pues digamos que el sistema, el cuerpo, ¿sí? Sabe qué es del cuerpo, quiénes son las células del cuerpo, quiénes son los sistemas, inclusive de pronto las bacterias buenas del cuerpo. El sistema inmune, que ya sabemos que son células y moléculas, lo sabe. Principalmente las células son las que hacen el reconocimiento. En eso se basa el reconocimiento y la respuesta inmune. Entonces, por ejemplo, vacunación del COVID. ¿En qué se basa la vacunación del COVID? En que tenemos que montar una respuesta inmune. Pero ustedes ya saben, es que el sistema inmune tiene que reconocer que esa célula, o más bien que esa proteína no es propia. ¿Cómo lo hace? Pues eso es lo que vamos a ver ahorita.
Entonces, gracias a ese reconocimiento, pues podemos, el sistema inmune de nuestros animales, de nuestro cuerpo humano también, pues puede montar una respuesta inmune. Entonces, por eso les preguntaba, ¿cómo lo reconocen a ustedes? Pues ustedes decían entonces por las huellas digitales, por la cédula. Yo cuando era más joven, no mentiras, pero sí es todas esas características que uno tiene. Entonces, por ejemplo, fíjese, pues si uno le dice, ¿cómo reconoce usted al señor José Mario, que es peruano, que nació en 1903? Dice, ah, pues que tiene tiene cara de bobo, primero que todo, no mentiras. Tiene un bigote tipo Hitler, tiene el pelo partido por la mitad, tiene un pañuelo en su foto. Entonces, todas esas características hacen que uno pueda identificar, por ejemplo, una persona. Y pues ustedes también pues tienen que entender, chicos, hacia allá vamos, es que los microorganismos, tanto virus como bacterias, como una cosa como la otra, pues también tienen ese tipo de características, ¿sí? Entonces, esas características le permiten al sistema inmune reconocer a los microorganismos. Entonces, pero bueno, entonces ustedes dirán, bueno, entonces ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le reconocen en el banco la huella a ustedes, chicos? Buenas tardes. Paran Buenas tardes. dos, profe. Entonces, bueno, va Nejib, va Carlos Andrés y después va de pronto Carlos... no, Pedro creo que fue el que habló. Nejib, siga, cuéntenos. ¿Cómo reconocen la huella? O Carlos Andrés también, entonces... Por una base de datos, no hacen una comparación, ¿no? Buena Sí, mediante mediante una base biométrica, ¿no? Mediante una base biométrica. ¿Cómo le llamamos a esa base biométrica? O sea, ¿cómo le llamamos al aparatico donde esa biometría no la captan? El huellero, ¿cierto? El Entonces, lector de huellas. o el lector de huellas o huellero, ¿cierto? Entonces, póngase a pensar, son dos los que están interaccionando. Usted, ¿sí? Con la huella y un huellero que tiene el banco. Entonces, lo mismo va a ocurrir en el sistema inmune. ¿Quién tiene la huella? El microorganismo, ¿sí? Y el huellero lo tiene, ¿quiénes? Las células de la inmunidad, ¿sí? Entonces, eso funciona así, a ese mismo nivel, pero obviamente al nivel chiquito, pues, que tiene una célula. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mire, Melissa nos había dicho que eran receptores, ¿sí? Entonces me pareció muy bien la respuesta porque entonces vamos acá a recordar qué son los receptores, chicos. Los receptores son proteínas, ¿sí? Que se encuentran en las células, en la membrana celular. Entonces, pues yo pinto muy feo, eso sí siempre lo repito. Entonces tenemos una célula con su membrana celular y ahí incrustado está el receptor. Viendo lo más bonito, pues sería esto, ¿cierto? Tenemos una proteína en azul, tenemos la membrana celular bicapa lipídica, por eso tenemos dos, pues vemos que está como repetido eso, pues por decirlo así. Y ahí se encuentran entonces esos receptores. ¿Qué son esos receptores? Vuelvo y digo, son proteínas que reconocen ciertas moléculas. Entonces nosotros tenemos receptores para hormonas, por ejemplo, es lo que vemos, por ejemplo, en biobases, ustedes debieron haber visto, por ejemplo, eso, ¿no? Que, por ejemplo, para la adrenalina tenemos un receptor que para la serotonina, nuestras células nerviosas, tenemos otro receptor que para la dopamina, que para el cannabinoide de la marihuana tenemos uno, para la cocaína tenemos receptores, así es que las células de nuestro cuerpo pueden, o de los animales, pueden distinguir qué es lo que está entrando, ¿listo? Entonces, esta no es la excepción. Ah, bueno, ¿cómo le llamamos, por ejemplo, a eso que se pega al receptor? Pues lo llamamos ligando, ¿no? Entonces tenemos receptor y tenemos el ligando. Y para mí entonces, haciendo la analogía que era, el receptor es el huellero, ¿cierto? Porque es el que capta la señal, y la señal o ligando sería pues la huella. En ese aspecto, ¿cierto? La huella la tendría el microorganismo, la bacteria, y el huellero lo tendría la célula. Piense que usted es el bicho de la bacteria. Usted va con su huella al banco que es la célula, y ahí lo reconocen. Ligando, receptor. Claro este concepto, chicos, ¿cómo vamos? El que no lo tenga claro, fresco, no se preocupe que esto no importa, no se acuerde, porque para eso estamos repasándolo. ¿Está claro o no claro? ¿Hay alguien que tenga una duda? ¿Me puede repetir una vez más, por favor? Claro que sí, claro que sí.
Entonces, recordarles, chicos, que pues todas las señales en el cuerpo son muy complejas, ¿no? Todo es muy complejo. O sea, me refiero más bien a las señales porque tenemos muchas señales. ¿Cómo podemos distinguir o cómo las células distinguen, por ejemplo, que una hormona es la serotonina y otra es la adrenalina? ¿Sí? Son dos diferentes, porque qué tal que una, o más bien, digamos una neurona, por ahí con sus, uy, esto está muy feo, esta neurona. Pucha, es que yo sí para dibujar sí la tengo, pero muy mal. Digamos que esto es una neurona, ¿no? Tiene su axón, su núcleo acá y tiene sus dendritas. Ella produce serotonina, dopamina, produce, ¿qué más? GABA, produce un montón de neurotransmisores, ¿sí? ¿Cómo sabe la otra célula que lo que está enviando es serotonina y no dopamina? Porque esas células o porque las células del cuerpo tienen receptores que captan las señales. Y cada receptor es específico a la molécula que tiene que reconocer, es decir, el ligando. Entonces, por eso tenemos que este ligando es, por ejemplo, decir que esto es la serotonina, ¿sí? Casa perfectamente en el receptor, casa perfecto, es como ¿qué? Como un rompecabezas de 1000 piezas. A mí me gusta hacer rompecabezas así grandes. Entonces uno a veces ve algo parecido, pero no, hasta que no es el que es, no entra bien, ¿sí? Entonces, las células para entender qué es lo que se les está enviando como mensajes o para el reconocimiento, utilizan lo que llamamos el ligando receptor, la interacción. Receptor que está en las células y ligando que viene de afuera. En ese aspecto, ¿sí? Cuando hablamos de huellero y de huella, ¿sí? Huellero acá. Decimos que el huellero sería el receptor y la huella sería la característica del microorganismo. Entonces, por eso le digo, con todo el respeto del mundo, piense que usted es el bicho, ¿sí? O sea, el microorganismo, la bacteria, el virus, el parásito, que va a ir al banco y tiene que ser reconocido con un huellero. Entonces, pues obviamente usted no lo va a reconocer, pues al bicho no lo va a reconocer el banco, lo va a reconocer ¿qué? Una célula del sistema inmune, ¿sí? Entonces, volviendo al reconocimiento, si hablamos de lo propio y lo no propio, que es una célula del sistema inmune, mediante receptores, reconoce que es propio y que es no propio. ¿Cómo así propio y no propio? Es decir, una bacteria no es propia, por consiguiente será reconocida por esa célula de la inmunidad. ¿Listo? Vamos a seguir en este temita, no se preocupen, pero bien que las preguntas que tengan, chicos, nunca se las queden calladitos. Entonces tenemos que están interactuando dos partes, ¿no? El microorganismo, ¿cierto? Que tiene que ser reconocido ¿por quién? Pues por la célula inmune para generar la respuesta inmune, ¿cierto? Pero obviamente, pues así como uno le dice huella y huellero, pues yo no le puedo llamar huella y huellero en los microorganismos, ¿no? En la inmunidad. Tenemos que darles nombres propios a eso. ¿Cómo le llamamos a las huellas digitales de los microorganismos? Las llamamos los PAMPs. Ahorita vamos a definir qué es un PAMPs, no se preocupen. Entonces, la huella digital de los microorganismos las vamos a llamar los PAMPs. Entonces, un microorganismo tiene unas huellas que vamos a llamar PAMPs. Ya definimos. La célula inmune tiene unos huelleros, ¿cierto? Porque tiene que reconocer que los vamos a llamar PRRs. Ya vamos a definir qué es eso. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, simplemente recuerden, el microbio tiene que ser reconocido, es decir, como yo cuando voy al banco, entonces tiene la huella. ¿Cómo le llama la huella? El PAMP. PAMP, ¿sí? La célula inmune, quien es el que reconoce, como cuando yo voy al banco, tiene que tener un huellero. ¿Cómo le llamamos al huellero? Un PRR. Y fácil, mire, ¿R de qué? De receptor, el que le recibe la huella, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Si lo vemos ahora en esta grafiquita, para ilustrarlo, tenemos, mire, esta es una célula de la inmunidad, sino que es que pues solo pintan un pedacitico ahí chiquitico, ¿no? Pero la célula es inmensa. Tiene un huellero, un receptor, mírelo acá, ¿sí? Que va a distinguir las características de un microorganismo, mírelo acá. Entonces, mire estos punticos, ¿sí ve? Estos punticos que están dentro de en esa bacteria, sobre esa bacteria. Entonces, mire que ese casa perfectamente en el huellero, ¿sí? Mírelo aquí. Tanto que le hacen un aumento a eso como una lupa, mírelo acá. Y entonces usted puede ver acá un PRR, que es el receptor,
que casa perfectamente con el PAMP, ¿sí? Entonces, gracias a eso, pues tenemos reconocimiento. ¿Claro o no claro, chicos? Repetimos acá. Esto hasta que nos raye el disco. ¿Claro o no claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, ya había un TLR, ¿qué es eso? Carlos Andrés se pilló una cuestión. Entonces, resulta, Carlos Andrés, le voy adelantando ahí tema para todos. Es que, por ejemplo, si usted va al banco, usted ve que uno de los receptores, por ejemplo, o de los huelleros, es marca Itachi. Y uno de pronto es mejor que el otro es así, el otro es así, el otro es así. Entonces, las células tienen diferentes receptores. Ya vamos a ver por qué. Para distinguir las diferentes características de todos los microorganismos posibles, porque es que eso es como que cambiemos la situación. Cada microorganismo es un bicho completamente diferente, entonces tiene una huella completamente diferente. ¿Sí? Es como, pues, no sé, por ejemplo, que haya un marciano así tipo Hombres de Negro que viene de un planeta, entonces pues toca tener un aparato diferente para reconocerlo, porque es un bicho completamente diferente. ¿Sí? Entonces toca tener varios. Entonces las células de la inmunidad tienen muchos receptores para poder identificar la variedad de microorganismos que tenemos. Entonces, por eso es que ahí dice TLR, ahorita lo vamos a ver más en detalle. Ahora bien, ya habíamos dicho, lo que los microbios tienen es como yo que soy un bicho, tiene huellas, ¿cierto? Yo tengo huellas. Que a esas huellas las vamos a llamar, ¿qué? PAMPs. Listo. ¿Qué significa PAMPs? Pero antes significa patrones o patrón molecular asociado a microorganismos o a microbios, ¿sí? ¿Qué significa PAMPs? Patrones moleculares asociados a microbios o patógenos, también a veces lo encuentran. Antes de eso quiero preguntarles, ¿qué es un patrón? No el patrón de la casa, el patrón dueño. ¿Qué es un patrón? Aparte de pensar en dueño. No el patrón del mal, Pablo Escobar, que esa serie me gusta. Un orden que se debe seguir. Bueno, muy chévere, Carlos. Es un orden que se debe seguir. ¿Qué más será un patrón? ¿Qué será un patrón? Un código. Un código, por ejemplo. ¿Qué más será un patrón? Alguien de pronto que le guste, no sé, no sé, por ejemplo, hacer así casual, que le guste hacer zapatos, que le guste hacer ropa, ¿qué es un patrón en esa Profe, algo situación? que se sigue, que como una instrucción, un molde. Bueno, Juan Camilo, un molde, me gusta esa situación, un molde. Y les pregunto, ¿ese molde cambia o no cambia? Si es un patrón, ¿cambia o no cambia el molde? No cambia, profe. No cambia, ¿cierto? Es constante. Entonces, entonces, ¿por qué lo llamamos un patrón molecular? Pues piense una cosa, pues toca ponerle nombres chochos, ¿no? Molecular porque es que las microorganismos ya son tan pequeñitos que nos toca hablar de moléculas, ¿sí? Entonces, un patrón es algo que se repite, que es constante, mírelo acá, que no cambia, es decir, que tiene poca mutación, ¿sí? Es un molde, por ejemplo, entonces, por ejemplo, un patrón en los seres humanos es que tienen, por ejemplo, que caminan erguidos, ¿sí? Ningún otro animal, ese es el patrón de los humanos, y por eso yo así sea no sé, puedo ser un marciano, si a mí me dicen, no, es que el patrón, ¿cómo puedo yo identificar a los humanos? No, es que esos manes caminan erguidos. Ah, bueno, esos bichos caminan erguidos. Entonces yo reconozco esa característica, ese patrón, y ya sé que el que camina erguido pues ¿cómo es que se llama? Es un humano. Pero si yo vengo a otro planeta y me dice, bueno, ¿y yo cómo reconozco a los perros? Ah, ahí el patrón me cambia. Me cambia y me dice, no, es que el man anda en cuatro patas. Pero yo digo, pues es que yo veo muchos animales que andan en cuatro patas. Sí, pero es que el perro hace guau. Entonces, o guau. Entonces, ahí el patrón cambia. ¿Sí? Entonces, esas huellas digitales, esos patrones, esas características, pues son diferentes entre los diferentes microorganismos, porque usted es diferente a mí, ¿sí? La bacteria gram positiva es diferente a la bacteria gram negativa, ¿sí? Un bacilo es diferente, por ejemplo, a una espiroqueta, por ejemplo, ¿sí? Los bacilos son diferentes a los clostridium, las salmonelas son diferentes a las E. coli, y todos esos patrones o de todas esas características de todos esos bichos que estamos hablando, las puede reconocer el sistema inmune. ¿Por qué? Por eso decimos que esas características o estos PAMPs, estas huellas digitales, son específicos a cada microorganismo, a las diferentes clases e inclusive a los diferentes géneros. Mire lo bacano de esto.
El sistema inmune puede reconocer, como les decía, entre una E. coli y una salmonela. Uno diría, no, eso es que el sistema inmune le pega todo. O sea, el sistema inmune es como, mejor dicho, eso, solo le importa que sea no propio. No, el sistema inmune tiene que, o más bien es capaz de identificar si esto es una E. coli, si esto es una salmonela, o si esto es un virus, por ejemplo. Son cosas totalmente diferentes y por consiguiente el sistema inmune tiene que reconocerlos de manera específica o por esa situación, ¿sí? Entonces, ahora decimos, bueno, ¿y por qué tan cansón el sistema inmune innato que pues reconoce todas esas partecitas del microorganismo, esos patrones que no cambian? Porque pues la respuesta inmune tiene que ser diferente. ¿Cómo así? Una respuesta inmune contra un virus tiene que ser diferente a la de una bacteria o la de un parásito, ¿sí? Sí. Entonces, gracias a ese reconocimiento o esa detección de huellas digitales, pues el sistema inmune va a reaccionar diferente. Entonces, como el policía o lo que sea, le pide a usted la cédula, si usted no tiene ninguna situación, pues le dice, no, bien, pueda siga. Pero si usted está reportado, le arrestado, hermano. Entonces, de una lo tratan diferente, lo reconocen. ¿Para qué? Para tener respuestas diferentes. Entonces, vuelvo y repito, toda esta carreta. La respuesta inmune se basa en el reconocimiento de lo propio y de lo no propio, o de lo propio y de lo extraño. Para eso, el sistema inmune, que está conformado por células, utiliza receptores. Receptores que vamos a llamar ¿cómo? Vamos a llamar PRRs. Estos receptores son como los huelleros. ¿Y qué va a reconocer el sistema inmune? Va a reconocer características de los microorganismos. Todos los microorganismos tienen una huella o una característica diferente. Y lo va a hacer gracias a que estos microorganismos tienen esas características propias moleculares que conocemos como PAMPs, ¿sí? Gracias a esto, una célula inmune puede decir, venga, este es un bacilo, esta no es una célula de mi cuerpo, esta es una célula de mi cuerpo, etcétera, etcétera, ¿sí? Así es el reconocimiento. Entonces, todo esto lo tenemos que pensar de una forma como muy chiquitica porque estamos hablando de moléculas, ¿no? Porque los microorganismos ya son pequeños, ¿sí? Entonces, pues cuando hablamos de sus características ya nos vamos al punto de las moléculas. Entonces, ese reconocimiento que es diverso, o más bien que es diferente, o más bien utiliza estrategias diferentes, tiene que hacerlo porque tenemos diferentes microorganismos y cada uno tiene que tener una respuesta inmune diferenciada. Ejemplo de eso, ¿se acuerdan que yo les decía que el sistema inmune puede reconocer entre una E. coli y una salmonela? Inclusive, chicos, dentro de las mismas salmonelas puede reconocer lo que llamamos las serobares, puede decir cuál es icterohemorrágica, cuál es gripotifosa. El sistema inmune puede llegar así. Imagínense, eso es como yo, pues, con el tiempo los aprendo a conocer, entonces yo digo, este es Carlos, esta es Melisa, este es Sutano, Mengano, etcétera, etcétera. Ejemplo de esto, ¿qué es, chicos? ¿Ustedes han escuchado hablar del lipopolisacárido? Yo me imagino que sí, si no. El lipopolisacárido es un constituyente de las bacterias gram negativas. ¿Sí? Todo esto es como la estructura del lipopolisacárido. Y resulta que el lipopolisacárido es diferente dentro de las diferentes especies de gram negativas. Entonces uno dice, no, este es el lipopolisacárido, ay, tan bacano, ¿sí? Pero es que resulta que de pronto E. coli, este es el lipopolisacárido de E. coli de esta forma, pero el de salmonela tal vez sea así y así. Y el de a ver qué otro bicho así, de una pseudomona puede ser así, 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 así. Y el sistema inmune reconoce estos cambios, estos lipopolisacáridos que son propios de cada microorganismo. ¿Listo? Entonces, pues así como ustedes tienen muchas características, como la nariz, como los ojos, como el mentón, el color de la piel, etcétera, 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 pues obviamente los microorganismos también tienen diferentes partes. Por ejemplo, una bacteria tiene flagelos, no todas tienen flagelos. Unas tienen pili, no todas tienen pili. Unas tienen pared celular compuesta por lipopolisacáridos, por ejemplo. Otras tienen solamente la membrana celular y tiene unos azúcares, entonces los expresa. Unas tienen cierto tipo de ADN, los virus tienen ARN.
etcétera, etcétera. Todas esas son características propias de los microorganismos y a las cuales, pues, el sistema inmune tiene que reconocer. Esos serían los PAMs. Entonces es algo constante dentro del microorganismo, es una característica en el microorganismo que puede cambiar dentro de las diferentes clases, pues diferentes características, porque yo puedo decir, bueno, los humanos son así, pero claro, hay muchas características en los humanos. ¿Listo? ¿Claro el concepto de PAMs, chicos? ¿O no? ¿Cómo vamos? Sí, señor profe. Sí, todos están de acuerdo con Carlos Andrés Rojas. Yo les iba a decir una cosa, aunque ustedes no crean, yo tengo buena memoria y yo voy recordando quién va hablando, ¿sí? En 3 clases que llevamos me queda muy claro, por ejemplo, que los dos Carlos Franco y Carlos Rojas están ahí en la juega y yo voy ahí subiendo a veces unos punticos por ahí con los que más participan, ¿sí? Entonces, esto no es para, o sea, es para decirles, participen, chicos, que pues esto es de todos. Y me voy fijando. Bueno, entonces nadie tiene preguntitas, listo. Ahora entonces vayámonos a definir qué son los PRRs. PAMPs decíamos que eran patrones moleculares asociados a microorganismos o a patógenos por sus siglas en inglés, mire. Patrones moleculares asociados a patógenos o a microorganismos. Lo pongo así porque es que en los libros puede aparecer de las dos formas. Profe, una pregunta. Señor, cuéntemelo todo. ¿Los dos son el mismo o cambia por el nombre alguna cosa? Pedro también participa. Pedro, no es lo mismo, simplemente que son como las definiciones, ¿no? Entonces, un libro le gusta utilizar más, por ejemplo, el término MAMS y a otro PAMS. ¿Cuál es la diferencia? Que el primer término hacía mención de patógeno. Entonces, patrones moleculares asociados a patógenos. Y en otros libros les gusta hablar más bien de patrones moleculares asociados a microorganismos. Pues ya que Pedro tocó ese tema, les voy a decir por qué. Porque resulta que es que ya antiguamente siempre hablábamos que un microorganismo era patógeno, pero fíjese que hoy en día podemos ver que un patógeno, entre comillas patógeno, o más bien que un microorganismo no siempre es patógeno, como el COVID. Para unas personas el COVID puede ser un patógeno, es decir, que le causa enfermedad, y para otras no. Entonces, por eso es que los libros ya como que dejaron de usar el término, o estamos dejando de usar en medicina el término patógeno, porque es que eso es muy relativo. Para alguien puede ser un patógeno, pero para otro no. Entonces, por eso lo cambiaron aquí también como conocidos como PAMS o también conocidos como MAMS. Conocidos como Diego y conocido también como no sé, Goyeneche, ¿sí? Entonces, así es, el mismo nombre, o sea, 2 nombres diferentes para lo mismo. Bueno. Tenemos por el otro lado entonces los receptores. Hemos dicho que el reconocimiento involucra siempre una huella y un huellero, ¿cierto? Huellero acá. Es decir, un receptor y un ligando. Ligando, que son los PAMPs, y receptor, que serían los receptores de reconocimiento a patrones. ¿Sí o no? ¿Claro o no? Receptores de reconocimiento a patrones. Entonces, yo les había dicho, por acá atrásito les había mostrado, que esto era como una célula, ¿sí? Yo les pintaba por acá que una célula en su membrana tiene un receptor que es capaz de reconocer a una huellita digital, a un PAMP, o una característica de una bacteria. Listo. Entonces, este receptor, pues son muy pequeñitos, por eso están ahí como ubicados, ojo, principalmente en la membrana celular. Mírelo acá. Entonces, esto es como un cuadrito. No se asusten con estos cuadros tampoco, que pues a veces aparecen como con tanto esquema y tanta cosa maluca. Pero simplemente recordad, mire, esto es una partecita de la célula. Aquí tenemos la membrana bicapa lipídica y ahí se nos inserta, ¿qué? Mira, un receptor. Ese es un receptor. Pero les voy a hacer una pregunta, muchachos, ¿dónde podemos encontrar los microorganismos? ¿Afuera o adentro de la célula? ¿Ustedes qué dicen? Afuera, profe. En ambos entornos se podrían, profe. Afuera, ¿no, profe? Los Carlos dicen que afuera. ¿Siempre afuera? ¿No hay nada adentro? Adentro y afuera. En ambos. En ambos, profe. Listo. Entonces mire que ya los 3 colaboradores, Pedro, Carlos y Carlos, me dicen que en los 2 lugares, tanto afuera como adentro. Entonces, pues, hombre, las células del sistema inmune no son pendejas. Ellas dicen, bueno, yo necesito tener receptores, pues sí, para reconocer lo que está afuera, claramente, ¿sí? Bacterias. Pero ¿qué tal que se me cuele un virus y se me meta? También tengo que reconocerlo dentro de mí misma, ¿sí?
Es por eso entonces, chicos, que tenemos receptores tanto extracelulares, o sea, afuera, o sea, que están dándole la cara a la parte de afuera, y también tenemos unos que, por ejemplo, están intracelulares, están como en el citosol. Y pues, ¿por qué tienen que hacer así o por qué tenemos esos dos tipos? Porque vuelvo y digo, puede ser que una bacteria que no penetra la célula, pues la tengo que reconocer porque está afuera. Pero en el caso de un virus, o de también hay bacterias que también son intracelulares, como puede ser el caso, por ejemplo, de Listeria. Listeria tiene que ser reconocida dentro de la célula. Entonces, estos receptores van a reconocer esas características propias de los microorganismos que conocemos como PAMPs, ¿cierto? Las van a reconocer. Y esos receptores van a estar tanto afuera, en la superficie celular, en la membrana, como de manera intracelular. Listo el pollo. Entonces, claro o no claro ese concepto del receptor del PRR. Está tanto afuera, en la membrana celular, y está en el citosol también para reconocer los microorganismos que puedan ser extra o intracelular. ¿Claro o no claro? ¿Tenemos dudas? ¿Alguien tiene duda para repetir esa parte? Listo. Desde que no haya nadie que me diga, bien. Profe, una pregunta. Señora Lisette, Melissa. Lisette, no te escuchamos. ¿Tienes el micro? Ah, bueno, listo, ya. Qué pena, profe. Esto cuando es intracelular, ¿ya se está replicando? Muy buen punto, Lisette. Muy posiblemente ya un microorganismo que es reconocido intracelular, pues puede estar replicándose. Puede que entre solito, pero obviamente si se empieza a replicar, como en el caso de un virus, que entra solito, no es nadie, pero ya intracelularmente, pues se replica y claro, hay más chance, por ejemplo, que la célula de la inmunidad lo reconozca. Entonces, digamos que ese reconocimiento también intracelularmente está relacionado con la capacidad de replicación del microorganismo. Entonces, ciertamente dependerá de eso, Lisette. Profe, ¿y entonces el receptor qué hace? Muy allá para allá iba. ¿Qué pasa entonces después de este receptor? Que ustedes se acuerdan de algo que ustedes veían por allá que se llamaba vías de señalización, por ahí en biología celular. ¿Alguien se acuerda? Porque yo iba para esa pregunta, Melissa me la quitó. Y bueno, ¿y después qué? ¿Lo reconoce el receptor y después qué? ¿Qué tendrá que pasar? Entonces, pensemos en eso. Yo siempre les digo, contesten bobamente a las preguntas bobas que les hago. ¿Qué pasa si usted entonces es reconocido por, entonces usted dice, voy a sacar 100 millones de pesos? Usted va, muestra su cédula, su huellita digital. ¿Qué pasa ahí? ¿Lo reconocen? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasará cuando hay reconocimiento? Profe, como dos opciones, ¿no? Sí, Carlos. Pues ninguna de las dos lo va a dejar entrar, ¿no? Porque vas a saber que que no es del cuerpo, que no es de la célula, le hace daño, ¿no? Y otra que debe mandar ahí sí a unas plaquetas o algo a destruirlo, ¿no? O a sacarlo, ¿no? Entonces, pues eso sería como lo que Carlos dice, sería como generar respuestas. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, mire, acá tenemos un PAMP, una huella digital, ¿sí? Y tenemos un receptor, un PRR, ¿sí? Mírelo acá, PRR. ¿Qué tendrá que pasar? Tiene que haber una respuesta. Pero les hago una pregunta, ¿quién sería la cabeza pensante en una célula, chicos? ¿Quién es el que toma las órdenes, el que da las respuestas? El núcleo, profe. El núcleo, dice Lisette. Ciertamente el núcleo. Mire que estas respuestas están, este reconocimiento está o en la membrana celular o por ahí metido en el citosol. Entonces digamos que tenemos una célula. El reconocimiento se da acá en la membrana o se da por acá en el citosol. Entonces, ¿cómo le llega la información a la cabeza, al núcleo? Entonces recuerden, chicos, que por ahí existen unas cosas que llamamos las vías de señalización intracelular, que era un montón de proteínas que se activaban y se activaban y se activaban hasta poder llevarle el mensaje al núcleo. Y en el núcleo, producto de toda esa activación de esas vías de señalización, ¿sí? Ahorita creo que tengo un ejemplo para eso, pues el núcleo decide una respuesta, que es que es iniciar la transcripción de los genes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el sistema inmune,
se reconoce un microorganismo, la señal va viajando por acá, porque eso es vía de señalización, hasta el núcleo, y el núcleo de la célula inmune dice, uy, ¿sabe qué? Nos toca mandar unas sustancias que llaman interferones, que esas sustancias son bravas para que maten los virus. Entonces, de esa manera, los receptores activan la respuesta inmune porque llevan las señales, o más bien traducen la señal al núcleo, se la llevan al núcleo de la célula, pensemos que ese es el núcleo, y el núcleo, que es la cabeza, que es el cerebro, empieza a generar, ¿qué? Respuestas. Por eso entonces tenemos que, y más o menos siempre es lo mismo, tenemos, así sea la adrenalina, por ejemplo, listo, receptor de adrenalina, llega la adrenalina, pero la célula tiene que dar alguna respuesta. ¿Cuál será esa respuesta? Por ejemplo, liberar glucagón, por ejemplo, para que salgan los depósitos de glucosa. Entonces, eso es una respuesta. Pero para eso tuvo que haber una recepción del mensaje del señal y llevarlo hasta el cerebro por medio de esas vías de señalización. ¿Para qué? Para que se generaran una activación de unos genes, una transcripción, una respuesta, como puede ser glucosa. En el sistema inmune, pues, ¿qué va a hacer? Pues va a ser la generación de esas moléculas que hemos visto, o la fagocitosis, porque un macrófago, pues, el macrófago reconoce, pero tiene que también generar un montón de sustancias tóxicas. ¿Cómo lo hace? Pues porque identifica que hay una bacteria o que hay un virus intracelular, y esa respuesta, o más bien esa señal, tiene que llegar al cerebro. Y ahí él da la orden, vea, pongas a producir una sustancia tóxica como puede ser el óxido nítrico, por ejemplo. Entonces, y eso es un veneno para la bacteria, listo, y produzcalo y libérelo o métalo ahí en el microorganismo. Entonces, para eso es que tenemos esta situación, ¿listo? Resulta, chicos, que yo les decía, como tenemos tantos microorganismos, pues tienen que haber diferentes huelleros. Como yo les decía, pues, ¿qué tal que así tipo Hombres de Negro llegue un man de Marte, un man de Saturno, un man de Júpiter? Y resulta que pues toca tener una huella diferente porque pues tal vez uno no tenga 5 dedos como nosotros, sino que tenga 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces toca tener un huellero diferente. Asimismo, tenemos varias familias de receptores. O sea, ¿cómo así? Dentro de los receptores tenemos varias familias. Mire, tenemos 3, 4 familias. Y a su vez, dentro de esas familias tenemos pues diferentes receptores también. Entonces, fíjese que esto es más complejo, se vuelve complejo, no en que sea difícil de entender, sino en número. ¿Por qué? Porque es que tenemos diferentes microorganismos de diferentes clases. Entonces, podemos decir, tenemos a los PRRs, y dentro de esa familia de PRRs están los que son de la familia de los, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, yo. Si yo voy a la familia Goyeneche, o sea, de mis abuelos, entonces mis abuelos tuvieron a la familia del señor Carlos, de un tío que se llama Ignacio, de otra señora que se llama Leda, etcétera. ¿Sí? Y dentro de la familia de Carlos, pues están otros Goyeneches, donde estoy yo metido, donde está el primo Carlos, etcétera, etcétera. Todos son miembros de la familia Goyeneche, ¿sí? Cada uno tendrá sus características o sus funciones especiales, ¿no? Porque todos somos diferentes. Entonces, lo mismo, acá tenemos una familia de PRRs con diferentes subfamilias, como puede ser entonces esta que llamamos TLR, que aquí entonces le respondo a Carlos que nos decía que era TLR. Entonces yo le dije, espéreme un tantico nomás. Tenemos la subfamilia de los Not Light Receptors, tenemos la función de los RLRs, esta de acá, y tenemos otros que son las de las lectinas. Yo no los voy a cansar que se aprendan esta vaina porque esto ya es muy molecular y esto no tiene fines prácticos. La única familia que quiero que ustedes se aprendan es la principal, que es la de los Toll-like receptors, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Se llaman TLRs porque se llaman Toll-like, ¿sí? Esos son nombres chimbos gringos que pues no vale la pena pues ahí ponerse con eso. ¿Para qué nos sirven? Vamos a ejemplificar por qué es que tenemos que tener esa diferencia de receptores. Ya sabemos que tenemos receptores tanto en la membrana como dentro de la célula, ¿sí o no? Y también sabemos que tenemos diferentes tipos de microorganismos. Entonces, mire lo bacano. Tenemos dentro de los Toll-like receptors, entonces decíamos, están los PRRs, y dentro de esa familia grande hay unas subfamilias. Entonces, como la TLR, ¿sí? La NLR, no hace falta frescos, no se la aprendan, tranquilos, solo aprendanse esta que estamos viendo, esta de los Toll-like receptors. Dentro de cada subfamilia, pues hay otros miembros. ¿Cómo cuáles? Mire, numerados de esta forma tan chimba. Hay hasta 13, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, entonces usted dijo que tenía primos y cada primo era diferente. Listo, sí, cada uno tiene una función, uno es arquitecto, otro es veterinario, etcétera, etcétera.
Entonces resulta, chicos, que dentro de estos tolar receptors, cada uno de ellos es especializado en reconocer una bacteria en particular. ¿Cómo así? Tenemos una célula y esa célula va a tener montones de huelleros en todo lado. Va a tener un huellero así, va a tener un huellero así, va a tener un huellero así, va a tener un tolar receptor 1, 2, 4, 6. Y cada uno de esos es un duro detectando o identificando diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, el tolar receptor 2 es un duro identificando bacterias gram positivas. Sabemos que el tolar receptor es un PRR, porque es un receptor, ¿sí o no? Vienen de esa familia. Como es un receptor, tendrá que identificar que un PAMP. Entonces, el tolar receptor 2 identifica a un peptidoglucano que es específico de las bacterias gram positivas. Pero ese tolar receptor, por ejemplo, tenemos el tolar receptor 4. Es que el tolar receptor 4 es un duro reconociendo la característica de las bacterias gram negativas, conocida como ¿qué? Como lipopolisacario. Pero el tolar receptor 2 se une con el tolar receptor 6 para, por ejemplo, identificar lipopéptidos, pero de un tipo de bacterias gram positivas, como la tuberculosis, como el Mycobacterium tuberculoso. Entonces, todos estos tolar receptores nos permiten identificar diferentes tipos de microorganismos. Es como yo puedo como les decía, más bien, eso es como en Hombres de Negro, que haya como una embajada pues de recepción de los marcianos y tendrán que tener una forma de identificarlos de manera diferente al que venga a cada planeta. Lo mismo acá, la célula, dependiendo de cada grupo de microorganismos, tiene que tener un receptor, un PRR exclusivo para cada tipo de PAMP de cada uno de esos marcianos, bichos raros que son dentro de la microbiología. ¿Listo? Eso es para los receptores que se encuentran en la membrana. Recordemos esto. Tenemos en membrana, ¿sí?, que son los extracelulares, y tenemos unos que están intracelulares. Intracelulares, entonces, tenemos a quiénes. Mire, al tolar receptor 3, al 7, al 8, al 9. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué sirven esos? Porque habíamos dicho que los virus están dentro de las células, ¿cierto? Y algunos tipos de bacterias. Entonces, por ejemplo, el tolar receptor 7 y el tolar receptor 8 es capaz de reconocer, por ejemplo, el ARN de los virus. Estos, y junto con el tolar receptor 3, estos, por ejemplo, son unos pilos identificando al COVID, porque el COVID es un virus que tiene ARN. Mientras que el tolar receptor 9 es un duro reconociendo bacterias intracelulares. ¿Por qué? Porque es que las bacterias intracelulares tienen ADN, a diferencia de otros microorganismos. ¿Listo? También hay virus ADN, pero digamos que este receptor es mucho más pilo buscando o reconociendo bacterias intracelulares. ¿Claro o no claro, muchachos? Frescos, píntenla. Yo sé que esto a veces se puede complicar. Como les he dicho, a veces necesitamos reforzar el conocimiento. Pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Señora Ali, Pues Juliana. en la lectura decía que los TCR son parecidos. Bueno, ese era del linfocito. Los linfocitos tienen un receptor especial llamado TCR. Muy bien, Ali, por esa observación. Que se llama también que receptor de células T. ¿Sí? Sino que este receptor, como es de las células T, y las células T son de la inmunidad adaptativa, todavía no lo tocamos. Son muy parecidos, prácticamente que iguales, porque van a reconocer cosas que son no propias, ¿sí? Sino que los de los linfocitos los llamamos así, por ejemplo, los linfocitos T. También tenemos BCR, que sería receptor de células B, es decir, de linfocitos B. Pero para las células de la inmunidad, como esto es inespecífico, estas tienen unos específicos. Entonces los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, tienen estos que llamamos los PRRs, y dentro de estos, pues todas estas familias que hemos visto. Pero chévere esa observación. Entonces también son receptores, pero especializados en los linfocitos T. Bueno. Gracias, profe. Vale, listo, Ali, Juliana. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Les quedó claro esto? Frescos, pregunten, que yo sé que a veces cuando uno está iniciando semestre está anquilosado, los términos a veces pueden complicarse, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, por ejemplo, la compañera Melissa nos preguntaba, bueno, profe, ¿y después qué pasa?
¿cierto? Después el receptor, ¿y qué? O sea, chévere, se une el ligando, ¿y qué? Se une al PAMP, ¿y qué? Entonces, mírelo acá. Tenemos unos PRRs que son intracelulares, que pertenecen a esa familia de los TOLA receptors, ¿sí? Que reconocen moléculas específicas llamadas PAMPs. ¿Listo? Pero ¿qué pasa aquí? Estos receptores tienen que comunicarse, esto es el núcleo, ¿sí? Tienen que comunicarle al núcleo, venga, mire lo que me encontré un pedazo de una bacteria o me encontré esta bacteria. ¿Qué va a hacer? Le manda ahí el mensaje, chin, mándale el mensaje. ¿Cómo lo manda? A través de muchas proteínas que están metidas acá en el citosol y que llamamos pues rutas o vías de señalización a ese proceso. Señalización intracelular le llamamos a ese proceso. ¿Para qué? Para activar al núcleo, y el núcleo lo que va a hacer es activar la transcripción, ¿no? El DNA, para que se produzcan, ¿qué? Genes, mírelo acá. ¿Genes de qué tipo? Pues del sistema inmune. ¿Para qué? Para destruir a los microorganismos. Lo mismo harán los receptores intracelulares. También ellos tienen moléculas o activan moléculas que mandan mensaje al núcleo para que se activen esos genes de respuesta, gracias a esas vías de señalización. Entonces, se producen esa transcripción de esos genes, chicos, recordemos todos esos conceptos básicos. Se van a producir moléculas de la inmunidad. Entonces, recordemos, la clase pasada yo les decía, la inmunidad también la constituyen células y moléculas, y son muchísimas moléculas. Entonces, gracias a este proceso, una célula o un receptor, ¿sí? Sus receptores activan la producción de moléculas como todas estas citoquinas, quemoquinas, interferones, que pues no hace falta pues nombrarlas en este momento, pero las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Listo? Eso es como un resumen, chicos. Mírenlo acá. Digamos que las células tienen diferentes receptores, ¿sí? O sea, PRRs, para reconocer diferentes tipos de microorganismos. Siempre se me olvida hablar de los hongos, de los protozoarios, ¿sí? Y esos microorganismos son reconocidos gracias a ¿qué? A las diferentes clases de PRRs. Miren las listaditas acá. Esta es de estudio, chicos. Esto es lo que me resume toda la carreta que hemos hablado hoy, ¿sí? Que existen dentro de los PRRs diferentes familias, que los TOL, que los RICs, que los... Bueno, yo, como les digo, no los voy a poner a que se aprendan esto, ¿sí? Las únicas que de pronto me interesan es que se aprendan las de los TLRs, ¿sí? Que si es virus, pues podemos tener un TOLA receptor 2, 9, 7, 8, ¿sí? Que si es una bacteria gram positiva, la podemos reconocer mediante estos. Que si es negativa, pues sobre todo con el TOLA receptor 4, etcétera. Esto, como les digo, lo que hace, chicos, es activar este reconocimiento, lo que hace es activar a la inmunidad. Activar a las células de la inmunidad. Gracias a eso es que esas células se activan porque reconocen lo propio de lo no propio. Dicen, esto no es mío, esto se me metió, esto qué porquería será. Chao, nos vemos, lo voy a matar. Ahora ustedes dirán, qué mamera este tema, pero ¿por qué les digo que se aprendan los TOLA receptors? Porque resulta, y ustedes lo van a usar, resulta que hay un fármaco, pues no digamos que es un fármaco, sí es un fármaco, que se llama Immunair y es de uso exclusivo veterinario. Ni siquiera en los humanos lo tenemos así de esta forma. Se llama, no le estoy haciendo propaganda al laboratorio, simplemente es un ejemplo. Resulta que Immunair lo dan mucho. ¿Alguien conocía a Immunair de pronto? ¿Algún compañero que trabaja en bovinos también, en pequeños también lo utilizan? Immunair. ¿Alguien lo conocía de pronto? ¿O lo había escuchado nombrar? Profe, ¿ese no es el que se pone en el agua? Sí, sí, señora Mariana, ciertamente. ¿En el agua de quién es? ¿En qué especie lo has visto que lo Pues utilizan a en el mí agua? me lo formularon para mi perrito. ¿De verdad, Mariana? Sí, sí, señor. ¿Y por qué? ¿Tenías alguna situación, alergia o qué tenías o qué? No, es que no sé, profe, no recuerdo muy bien para qué se lo... O sea, yo recuerdo que tengo el tarrito en la casa, pero no recuerdo Bueno, muy bien. tú eres de Bogotá, ¿cierto, Mariana? Sí, señor, ¿por qué? Porque tienes acento rolo como yo. Eso se te reconoce. Se te reconoce. Yo también soy de Bogotá y precisamente también en este momento ahorita más tarde voy a viajar a Bogotá a saludar a la familia, a chupar frío porque está haciendo mucho frío, me cuenta mi madre, que es la que voy a visitar. Bueno, entonces,
A Mariana le recetaron Immunair, por eso es lo importante de entender estas cositas. Y ustedes de pronto van a medicar Immunair también. Y Immunair, entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué lo hago esta correlación entre lo clínico tan mamón, tan inmunológico, con lo que estamos viendo? Entonces vamos a abrir aquí internet y nos dice acá que Immunair, pues mientras me carga la página, dice que está compuesto, vamos a mirar su composición. Dice que está compuesto, mírelo por qué. ¿Por qué está compuesto, chicos? ¿Quién leyó? ¿Quién me dice? Ahí se lo resalté. ¿Por qué está compuesto? De lipopolisacárido. ¿Y se acuerdan cuál era el lipopolisacárido? Era el componente de las bacterias gram negativas que era reconocido, mírelo acá, por el tolar receptor 4. ¿Sí? Entonces, pero venga, ¿cómo así? ¿Nos van a dar esa vaina en esa cuestión líquida ahí? Pues sí, precisamente nos formulan, o uno puede formular eso, como un adyuvante a la inmunidad. Eso ayuda a prender al sistema inmune. Es como cuando uno se toma un café o un Vive 100, ¿sí? O sea, usted quiere eso para mejor dicho, para ponerse en la juega, pues. Entonces, cuando las personas están inmunosuprimidas o tienen alguna situación que merezca activar al sistema inmune porque le da mucha infección en la garganta o infecciones en la piel o en las aves o en los bovinos, pues le damos Immunair, que tiene el lipopolisacárido que me va a activar al tolar receptor 4. Y de esa forma, pues yo tengo entonces protección inmune. ¿Listo? Ya vamos terminando aquí la ronda. Nos ha rendido bastante. Bueno, claro, entonces los conceptos, chicos, ¿cómo vamos a ir? Porque ya vamos a cambiar aquí como de cuestión. ¿Claro o no claro, chicos? Sí, señor. Bueno. Yo siempre les pregunto, soy así, mamón, pero es que yo quiero que todos aprendan, en serio. Bueno, les voy a hacer una pregunta aquí diferente. Muchachos, ¿la inmunidad, la inflamación se activa solo por microorganismos o habrá otras situaciones que la activan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Solo tengo que tener infección para activar la inflamación? No, profe. No, profe. ¿Por qué no? Por diferentes motivos. ¿Cómo cuál, Juan? Puede ser diferentes factores, puede ser un golpe. Bueno, listo. Chévere. Algún traumatismo en la zona. Un traumatismo, un golpe. ¿Qué iba a decir? Tejidos. Que afecte los tejidos, eso está bueno. Entonces, pilas ahí, mantengan eso. Y Pedro, ¿qué iba a decir? Que por ahí... Una cortada, profe, una quemada. Una cortada, una quemada, no necesariamente son infecciones, ciertamente. Y entonces, ¿cómo reconocemos o cómo el sistema inmune reconoce? ¿Qué creen ustedes? Que hay daño, por ejemplo, como decía, daño tisular, que hay una quemada, que hay una cortada. ¿Por qué? ¿Cómo se prenderá el sistema inmune si es que el sistema inmune, lo que hemos visto hasta ahora es que reconoce lo no propio y lo hace a través de los PRs y de los PAMPs? ¿Qué habrá entonces en el daño tisular? Por ejemplo, pobrecito Firulais lo atropellaron, pero no hubo fractura y no hubo infección y hubo cortada, simplemente le aplastaron la plática. O peor aún, aquí les voy a hacer el ejemplo a ustedes, que siempre lo hago pendejamente y perdón los repitentes que me saben los chistes bobos. Pues entonces resulta que usted pues salió a Cuadrapicha, tomó unas cervezas, el alcohol es un inhibidor de la antidiurética, entonces lo pone a orinar, entonces usted se levanta a 4 de la mañana medio dormido, va al baño y veniendo del baño usted ¡pum! Le pega a la pata de la cama, pero así súper duro porque usted quería volverse a meter a la cobija porque estaba haciendo frío y usted le da con toda el alma como a cajón de que no cierra. Y usted se pega en el dedo pequeño del pie y grita, oh, recorcholis, me he pegado, porque uno es decente, uno es calmado, pues. ¿Se le inflama el dedo o no se le inflama el dedo? O sea, hay inflamaciones, es una respuesta del sistema inmune. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Se le inflama o no se le inflama? ¿Quién estará jugando ahí? Puede haber hasta fractura. Puede haber hasta fractura, pero sin embargo, ahí no hay microorganismos, ¿cierto? Ahí no hubo microorganismos porque todo quedó cerradito, bonito. Pues resulta, chicos, para eso les hago todo este cuento, es para que ustedes se acuerden, de verdad discúlpenme, muchos a veces se molestan, pero yo lo hago es para que ustedes se acuerden. Resulta que así como teníamos los PAMPs, tenemos unos que los llamamos los DAMPs, que significa patrones moleculares asociados a daño. Por eso la respuesta del compañero Zuluaga me gustó, porque él dijo, cuando se daña un tejido, cuando hay daño, ¿sí? Pues resulta
que cuando tenemos daño tisular, ¿sí? Se liberan moléculas, también unas moléculas que son propias del daño porque una célula se reventó, por decirlo así vulgarmente. Se rompen esas células, hay necrosis, ¿sí? De esas áreas, y esas moléculas que llamamos DAMPs, en español las han traducido de una forma bonita, alarminas porque generan alarma de daño, pues esos DAMPs, esas alarminas, van a activar también a los PRRs que pues tenemos en las células de la inmunidad. Entonces una célula inmune se prende porque hubo un daño que se libera, un daño, y ese daño libera unas moléculas que en lugar de llamarlas PAMPs, las vamos a llamar DAMPs, patrones moleculares asociados a daño. Entonces, pues esto es lo que pasa, pues esto es una célula normal, tiene un daño, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, o algo tóxico, por ejemplo, el alcohol en el hepatocito, y entonces esas moléculas o esos componentes de la célula se liberan, esas alarminas, y esto es lo que prende a la célula inmune, ¿sí? Entonces no crea, cuando uno se intoxica, pues por eso es que hay inflamación, porque una toxina que daña una célula pues genera inflamación, porque me rompe la célula, y las células de nuestro cuerpo tienen unas moléculas que se llaman DAMPs o alarminas que encienden al sistema inmune. Mírelas acá. ¿De dónde se originan esas moléculas? Pues chicos, se originan de la mitocondria. Pues ¿dónde está la mitocondria? Esa siempre tiene que estar dentro de la célula, siempre es siempre, ¿sí? Pero si yo daño mi célula, esa mitocondria se libera y esos componentes de la mitocondria como estos, cardiolipina, proteínas de movilización, no importa el nombre, citocromo C, pues son reconocidas por las células de la inmunidad y me van a generar respuestas de la inmunidad innata. Entonces, con esto, chicos, ya entonces entendemos, listo, la célula o el sistema inmune tiene que reconocer no solamente que haya lo propio y lo no propio, sino lo que es no propio y el daño, ¿sí? Entonces ya ahí se complementan. Cuando tenemos no propios, porque entonces están jugando los PAMPs, las huellas digitales de las células, de los microorganismos, que son reconocidos por unos receptores que están dentro de la célula, ¿sí? Dentro y fuera de la célula, intra y extra, que pueden reconocer extracelularmente. Que gracias a esos PRRs podemos distinguir a la gran variedad de microorganismos en este resumen que está acá en esta grafiquita. Gracias a la combinación de muchos de esos receptores podemos diferenciar los diferentes microorganismos y generar respuestas diferentes a diferentes microorganismos. Gracias a que esos receptores envían ese mensaje por medio de señalización intracelular, se lo envían al núcleo, le dicen, vea lo que me llegó, lo que identifique aquí en el citoplasma, acá que está afuera, acá que está que se nos mete, o que está aquí metido ya el virus. ¿Qué va a hacer, señor núcleo? ¿Usted que es pensante? Ah, no, yo voy a generar transcripción, producción de genes, ¿sí? De moléculas de la inmunidad para poder iniciar la inflamación, iniciar la respuesta inmune, eliminar microorganismos, porque de estas moléculas hay muchísimas. Y porque también decíamos que el sistema inmune o la respuesta inmune está basado en células y moléculas del sistema inmune. Y por último, ya resumiendo, ¿sí? Tenemos la diferenciación, o el sistema inmune puede diferenciar lo que es los microorganismos y el daño causado por un trauma, por un químico, por un tóxico, una quemadura, un ácido, un golpe traumático como una fractura cerrada, ¿sí? Como puede ser pegarse en el dedo chiquito y decir o recorcholis, ¿sí? Que los vamos a conocer como DAMPs, también conocidos como alarminas, que me permiten o le permiten al sistema inmune básicamente reconocer cuando una célula está necrótica y liberó sus contenidos que son procedentes principalmente de la mitocondria y que activarán a células de la inmunidad. ¿Listo? Como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, etc. Entonces, chicos, pues eso era el temita de hoy. Entonces, ahí hay como un video. Vamos a ver ese video. ¿Cómo será que lo compartimos? ¿Ustedes será que lo ven bien con audio ahí o qué será? Vamos a intentar, es que como en la plataforma si uno pueda compartirlo, pero vamos a ver cómo nos va.
Ustedes escuchan el audio, pues ya, yo le voy a quitar el audio más bien y yo se los voy a narrar. Entonces, miremos. Por ejemplo, tenemos en el cuerpo, pues mire, vamos a iniciarlo de nuevo. Chipili, mire, tenemos la piel. La primera barrera se nos dañó. La primera barrera que es la piel, se nos dañó la primera barrera. Chanfle. Lo que nos permite o lo que nos genera susceptibilidad a infectarnos. Listo. En la piel, en nuestros tejidos, tenemos células de la inmunidad, ¿sí? Que están metidas ahí como el macrófago, como la célula dendrítica. Y en el caso de una herida, una cortada, pues acá podríamos tener reconocimiento de dos tipos de daño, pero también de infección porque se nos infectan, porque se nos metieron las bacterias. Estas bacterias tienen que ser reconocidas por las células de la inmunidad y lo hacen a través de que, mírelo acá, nos vamos a aumentar ahí, a interacción de patrones de reconocimiento, como los tipo TOL que hemos visto, ¿cierto? Patrones de reconocimiento, receptores de reconocimiento a patrones, que van a reconocer ¿qué? Van a reconocer componentes de los microorganismos, que los vamos a llamar PAMPs, que esos receptores están afuera y mírelo acá adentro también, y van a reconocer componentes de los microorganismos que se nos meten o que están afuera. ¿Qué es lo que reconoce un receptor? Vuelvo y digo, va a reconocer características específicas de los microorganismos, como por ejemplo la flagelina, que es un PAMP de las bacterias, ¿sí? O el DNA o el RNA viral, es un PAMP de los virus que es reconocido por un patrón de reconocimiento, un receptor de reconocimiento de patrones que llamamos TOLA receptor 9. Tenemos receptores como TOLA receptor 6 y 2 que van a reconocer características de microorganismos gram positivos, o el TOLA receptor 1 y 2 que también lo van a hacer para cierto tipo de microorganismos, como el TOLA receptor 4, que recordemos, el TOLA receptor 4 reconoce una característica, un PAMP, una característica de un microorganismo, como el lipopolisacárido. Yo les decía, ¿por qué la relevancia del lipopolisacárido? Porque lo tenemos en esa droga Immunair. Entonces, Immunair entra, usted se lo toma, ahí está, lo va a reconocer el TOLA receptor 4, que es un PRR, y va a servir para estimular el proceso de inmunidad. Tenemos otros que están intracelulares, que nos ayudan a reconocer agentes virales principalmente, del tipo RNA, ¿sí? O DNA inclusive, o bacterias intracelulares también. Ese receptor tiene que mandar unas señales al núcleo para que haya transcripción de genes, y ustedes saben que los genes producen RNA mensajero, el RNA mensajero produce proteínas, ¿sí? Y esas proteínas, o eso que se genera, va a inhibir, por ejemplo, la replicación de los virus, la replicación de las bacterias, va a activar a otras células de la inmunidad, ¿sí? Ya pues acá nos muestran también que tenemos bacterias intracelulares y virus intracelulares que también pueden ser reconocidos por esos PRRs. Acá ya nos está mostrando las diferentes clases. No hace falta pues ver todas porque son esa familia que no les quise enseñar, porque con que ya se aprendan los TOLA receptor ya es suficiente. ¿Listo? Entonces fíjese que aquí me muestra muy bonito que el sistema inmune es redundante, tiene diferentes tipos de PRRs que me reconocen diferentes tipos de microorganismos, los tengo extracelular, intracelular y pues de diferentes familias también. Y lo que hace que mi sistema sea como a prueba de fallos. Sin embargo, con todo y que sea a prueba de fallos, con tanta redundancia, se nos escapan los microorganismos. Entonces, chicos, ese es el tema de hoy. Como yo les digo, yo no es que sea mediocre si me van a calificar al final del semestre. El profesor cumple los horarios, póngame, no. Y no lo hago porque yo prefiero ver temas y no saturar de temas, ¿sí? Entonces, por eso les pregunto, chicos, preguntas sobre esto, ¿cómo están? Que les quede fresco, que les quede claro. Preguntas, ¿cómo nos fue con este tema, chicos? Profe, una pregunta. Sí, Carlos. Bueno, pues todos ya hemos visto que todos aprendemos diferente, ¿no? Entonces, por eso es normal que alguien tenga una pregunta. Anormal sería no hacerla o no tenerla. Entonces, ¿quién tiene la pregunta? ¿Por ahí alguien iba a preguntar algo? Profe, anteriormente usted mencionó los interferones. ¿Qué es un interferón? Bueno, buena pregunta, Nicolás.
Nicolás, resulta que los interferones están en esta diapositiva, ¿sí? Bueno, una pregunta, Nicolás, ahí. Es que yo soy todo chocho ahí. A veces respondo preguntas con preguntas. ¿A qué le suena interferón? ¿A qué palabra castiza en el español le suena interferón? ¿A qué le suena? Interferón. ¿Qué otra palabra empieza igual? ¿Qué dice Nicolás? ¿Cómo interferir? ¿Cierto? Ahí la tiene usted, interferir. Resulta que cuando una célula de la inmunidad, o inclusive también células de los tejidos como fibroblastos, hepatocitos, neumocitos, reconoce partículas virales gracias a estos TOLA receptor que hemos visto como el 3, el 7 y el 9, la señal que se envía es a la célula, le dice, oiga, venga, yo reconocí esta partícula viral, ¿ahora qué hago? Entonces el núcleo, que es como la cabeza pensante, dice, ¿sabe qué? Tenemos que expresar interferones, tenemos que producirlos, tenemos que abrir el DNA, generar el RNA mensajero que produzca la proteína interferón. Y como usted bien dijo, interferón suena a interferir. Pues resulta que los interferones, que son moléculas de la inmunidad, interfieren con la replicación viral. ¿Listo? ¿Cómo así que interfieren con la replicación viral? No permite que el virus se replique. Entonces, le secuestra por ahí el DNA, o sea, como que le quita los juguetes al virus. No, señor, usted no se va a replicar, usted no me va a robar esto, no se va a replicar. Entonces, por eso, inclusive, pues los interferones se volvieron un poquito famosos porque los postularon como una terapia para el COVID, ¿sí? Entonces, lo que hacen los interferones, como les digo, es interferir con la replicación de los virus, ¿a consecuencia de qué? A lo que acabamos de ver, a todo este reconocimiento por parte de los PRRs en general y de los TOLA receptors, y esa es entonces una muy buena respuesta y una muy buena aplicación de lo que es el reconocimiento. Yo necesito reconocimiento para producir moléculas que me controlen, me controlen la replicación de los microorganismos, como por ejemplo los interferones, que me interfieren con la replicación de los virus. Inclusive hay una clasecita muy chiquitica que también pues, ayuda a que los virus, a que las bacterias no se repliquen, pero los más importantes son los virales, o más bien los que se producen como una respuesta antiviral. ¿Listo, Nicolás? Listo, muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Yo, profe. Señora Lisette. Una pregunta. Digamos que el virus se está replicando en la célula. Entonces, ¿la célula evita el sistema inmune o ella misma hace algo para detenerlo? Bueno, resulta que, por ejemplo, eso que me lo estás preguntando, me imagino que la célula que te refieres no necesariamente es una célula inmune, ¿cierto? Sino una célula como un neumocito o como un hepatocito o cualquier otra célula, ¿sí? Profe, inmune. Inmune. Entonces, mira, la célula inmune, por ejemplo, reconoce que se le metió el virus, hace todo el proceso de reconocimiento y empieza a producir sustancias tóxicas, por decirlo así, para el virus, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo. La misma célula como que se autorreconoce, como que dice, uy, se me metió. No tiene que haber otra célula, ¿no? Porque uno pensaría, de pronto tiene que haber otra célula. No, no tiene que haber otra célula. Ella solita, digamos que esa es como la forma, porque como el sistema inmune ha evolucionado, el sistema inmune se dio cuenta que, o las células del sistema inmune se pillaron como, oiga, se me mete una bacteria, un microorganismo adentro, y ¿yo qué hago? Estoy jodida porque no lo estoy reconociendo por fuera. ¿Qué me toca hacer? Evolucionar también a través de millones de años y tener un receptor intracelular que me permita reconocer ese microorganismo. ¿Para qué? Para ella misma eliminarlo dentro de sí. No necesita como el apoyo de otra célula pues que la ayude. Vamos a ver más adelante que si esta vaina se sale de control, ella sí puede mandar un mensaje por acá. Y se acuerdan de esas células que eran todas gaminas que yo les decía que era el Brian de la inmunidad. Por ejemplo, ella misma como que le dice, ¿sabe qué? Brian de la inmunidad, a mí me quedó grande esto, hágame un favor, máteme. Entonces le muestra como una banderita, llega a la célula NK y la mata, la destruye para que ella como que no pueda permitir la replicación del virus. Esa sería como la salida, pues la salida tangente así como para recibir ayuda. La vamos a ver más adelante cuando veamos inmunidad. Sí, mecanismos de efectores de la inmunidad innata. ¿Sí te respondí, Melissa?
¿O no te respondí bien? Sí, profe, pero una pregunta más. No, dale, Las todas las que quieras. toxinas, eso en las toxinas no pasa solo en la fagocitosis, en ese caso solamente se metió, entonces, Buena pregunta. Lo que pasa, Melissa, es que digamos que esas moléculas antivirales que se producen por infección viral son de un tipo muy diferente, ¿sí? Que no son tan tóxicas para la célula como si lo pueden ser. Yo veo que ya has leído o ya has visto de esto, como no son tan tóxicas como las que se producen en la fagocitosis por culpa o que produce un macrófago, que son súper tóxicas, súper, mejor dicho, pueden inclusive matar a otras células, ¿sí? Entonces, estos, estas moléculas producidas antivirales no son del tipo tóxico, porque eso es como que te digo yo, como que si el virus se está formando, vamos a hacer este ejemplo, como que digamos que alguien tiene un Lego, ¿sí? Un Lego, y llega el hermanito mamón y le quita una de las fichas y se la esconde. Usted no puede hacer el Lego, ¿sí? Entonces, esas proteínas antivirales, por ejemplo, que se producen a partir de toda esta señalización, lo que hacen es inhibir la formación del virus, le quita las piecitas para que el virus no se forme. Entonces no es tóxico para la misma célula. ¿Listo? Sí te contesté ahí también, sí quedó, sí era lo que querías, sí te contesté la pregunta, mejor dicho. Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, ¿quién más? ¿Alguna otra preguntita, chicos? Bueno. Entonces, pues no siendo más, les deseo un muy buen fin de semana, descansen. Porfa, entonces, chicos, ya saben, tienen que hacer tarjetas, ¿no? Para la próxima semana. Quedamos que las tarjetas van para el miércoles, ¿no? Porque perdón, para el jueves, porque el jueves hacemos Kahoot y tarjetas y el viernes hacemos el quiz, ¿no? Entonces, recuerden hacer las tarjetas en la plataforma Moodle. Yo les voy a habilitar algo que dice así, carta semana 1 y 2. Aquí pues, pues pensé que de pronto nos rendía el tiempo, pero no. Pero entonces, en la próxima semana, en la semana 3, estará un espacio que dice carta semana 1 y 2. Recuerden cuál es el objetivo. Ustedes tienen que hacer un resumen de todo lo que hemos visto. ¿Para qué? Para que ustedes repasen, estudien, aprendan, más no memoricen, porque memorizar en esta clase están perdidos. Y de esa forma, ustedes pueden hacer los Kahoots y robarme notica. Ese es el regalo que yo les doy cuando, como les digo durante la clase, cuando necesiten el 2.92 a 2.94, no les doy nada porque aquí está mi regalo. Entonces, y para que vayan repasando y que no se nos acumule tema para el parcial. Y esa es mi forma de trabajar. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa me están escribiendo al chat del Teams y Profe, contesto. una pregunta. Señora, Ali, primero vamos con Ali y que habló primero y después con Catherine Dayana. ¿Listo? Dale, Ali. Profe, entonces el quiz de la lectura, pues es que yo entré un poquito tarde, no se hizo, ¿verdad? No, el de hoy no. Vamos a hacer el quiz el próximo viernes, pero de la lectura que está en la plataforma y De del microbiota. videíto de microbiota. Listo. Yo le hago mucho énfasis a la microbiota porque es algo que nos está cambiando todo el concepto de bacterias y inmunidad y es algo que hoy en día lo estamos utilizando mucho. Listo, es como algo muy nuevo. Y vamos a darle la palabra a Catherine. Catherine, cuéntanos, ¿qué querías decir? Profe, ¿hay un límite de tarjetas o deben ser las que uno quiera? Pues el límite es lo que tú necesites para aprender. Claramente, si alguien me hace solo una tarjeta y alguien me hace 10 tarjetas súper bonitas con matachitos y todo bacanos y como les digo, esto es por lo del test que hicimos de estilos de aprendizaje, que entonces vimos que todos aprendemos de diferente forma y necesitamos por lo menos 2 tipos diferentes de esto: escuchar, escribir, hacer grafiquitas, estructurar, hacer esquemas. Entonces, pues claro, si una persona me trabaja mucho más, pues yo se le voy a poner 5, frente a otra que pues no solo me presenta unos pues ni siquiera, solamente medio escribió o me pasó las hojas de los estos, pues yo le pongo 0 o 2 o 1, pues así. Entonces, entre pues más estrategias tengan ustedes para, pero ilimitadas pueden ser, pero sí, obviamente, si es una, no, pues suerte. Ahí usted no hizo el ejercicio, entonces, chao, no le voy a regalar mi nota, no le voy a regalar el regalo que le quiero dar. ¿Listo? Entonces, las que tú necesites, lo que tú necesites para aprender es lo que debe estar ahí. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Profe, yo tengo otra pregunta. Señor, no vi quién me habló, pero adelante. Joel. ¿Qué hubo, Joel?
Dígame. ¿Esas tarjetas tenemos que enviárselas de modo PDF o como en especial? Sí, normalmente aquí ustedes pues van a entrar y ustedes aquí dice por favor cargar las tarjetas de la semana en archivo PDF. Ah, bueno, ahí les digo, chicos, esas tarjetas ¿cómo las hacemos? Para que ustedes las digitalicen. ¿Ustedes conocen la aplicación de celular Cam Scanner? Cam Scanner. Sí, profe. Bueno, el que no la conozca, ahí inclusive pues va a estar la instrucción. Mire, este es Cam Scanner. Esta explicación es muy buena porque en lugar de tomar fotos, él mejora la calidad de foto a algo escaneado. La mejora muchísimo, pero ostensiblemente, pero así bárbaramente, ¿sí? Entonces, porfa, hagan la captura de sus estos. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que usted toma una foto, toma la siguiente, y él mismo le crea todo un archivo en PDF. No necesita ponerse que tome una foto y después agréguela, no. Él le va haciendo todo. Entonces, por favor, utilicen esta aplicación, por eso se las pongo ahí. Está para dispositivos Android y Apple. Y con eso, entonces, ustedes hacen el PDF y lo suben, ¿sí? Y listo. Entonces, de esa forma, yo voy a poder ver, pues, la cuestión, ¿sí? Solo acepto PDF y el sistema solo acepta PDF. ¿Listo? Gracias, Joel, por ese comentario que me hizo acordar de cómo era la vaina. Entonces, eso es, chicos. ¿Listo? ¿Algún otro comentario, pregunta? Listo, pues muchachos, no siendo más entonces, tengan un buen almuerzo, los que tienen práctica pilas, el tapabocas igual, Mariana, buen viaje.